Marjorie, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está Marjorie? No está activando su cámara. Tienen que activar. Marjorie. ¿Cuál es el título de la clase del día de hoy? Pero, profe, no se ve nada. ¿No se ve nada? ¿Así? A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, voy a revisar de nuevo. Tiene razón, sí. Discúlpame. No está compartiendo Sí, sí. pantalla. Bueno, bueno, sí, pensé que. Ahora sí, ¿no? Sí, profe, ya lo vi. ¿Qué dice? Tema número. Tema número 5, repaso. Me paso. Muy bien. Tema número 5 es repaso. Ya está. Repaso. Aquí nuevamente voy a poner la lista de estudiantes que enviaron sus actividades de biología, tema 4. También he puesto la de química, quienes han enviado y quienes participaron en la primera práctica de biología que he enviado la semana pasada. Al término o de repente en el intermedio voy a volver a mandar el enlace para la práctica de biología del tema número 4. Asimismo, voy a mandar el tema número 5, o sea, de esta semana. Hay que estar atentos para revisarlo, ¿ya? Veamos. Patrick, Patrick, Buenos días, sí diga, ¿qué dice ahí en la pantalla? tejidos animales. Bueno, ¿qué más? Eh, pueden ser epitelial, revestimiento glandular, sensorial, conectivo, óseo, cartilaginoso, denso, adiposo, sanguíneo, muscular, estriado, liso, cardíaco y nervioso. Muy bien. ¿Y recuerdas qué es tejidos? ¿Qué vendrá a ser tejidos? Solamente esta palabrita, tejidos. Eso vendría, ya va. Bueno, a ver, voy a escribir, ¿ya? Ojalá, ¿qué dice? A ver, ¿qué es lo que he escrito? Agrupación de células. Claro, ¿no? Conjunto de células, agrupación de células. A eso se llama tejidos. ¿Y te acuerdas cómo se llama la ciencia que estudia a los tejidos? La ciencia que estudia los tejidos. A ver, ahora, ¿qué dice? Histología. Histología. Gracias, Patrick. Gracias, Patrick. Histología es una rama de la biología que se encarga en el estudio de los tejidos. ¿Y qué vienen a ser tejido? Conjunto, agrupación de células que cumplen una misma función, ¿ya? Una misma función. Por lo tanto, tendrán las mismas características, ¿no? La misma estructura. Por lo tanto, tendrá eso, ¿ya? Eso es tejidos. Ahora, aquí dice tejidos animales. Evidentemente estamos revisando solamente los tejidos animales. ¿Cómo se clasifican? Aquí tenemos epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Cómo se
¿Cuál es la función principal del tejido epitelial, ¿no? Revis- Revestimiento. Quiere decir, revestir significa que cubre paredes externas e internas de nuestro cuerpo. Un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro es la piel. La piel viene a ser un tipo de tejido epitelial, ¿no? Entonces, eh, actúa, Buenos días, profesor. buenos días, entonces reviste las partes externas de nuestro cuerpo. Glandular se refiere, pues, cuando participan con las glándulas. Por ejemplo, podemos anotar las glándulas sudoríparas presenta un conjunto de órganos, túbulos. Dentro de esos túbulos está presente también el tejido epitelial, ¿no? Sensorial, bueno, vuelvo a la piel. La piel, además de cubrir las paredes externas de nuestro cuerpo, también actúa como un sentido. En este caso, estamos hablando del sentido del tacto. Luego hemos estado viendo tejido conectivo. Hemos revisado el tejido óseo, cartilaginoso, hemos visto el tejido denso, adiposo, y hasta aquí estamos, ¿no? Al tejido sanguíneo. Todavía no hemos revisado el tejido muscular. Dicho eso, entonces, ¿cómo se clasifica el tejido epitelial? Recuerden ustedes que la función del tejido epitelial es de protección, de segregar sustancias, ¿no? De excreción, de transporte, de absorción de sustancias. ¿Ah? Esa es las funciones principales del tejido epitelial. ¿Cómo se clasifican? Aquí tenemos tejido epitelial simple y el tejido epitelial compuesto. Bueno, en el caso del tejido epitelial simple y plano, la función es de transportar sustancias, por ejemplo, en los alveolos pulmonares, en las cápsulas de Brown y en el endotelio. Entonces, como es simple, plano, tiene o presenta solamente una capa única de células planas que están firmemente unidas. ¿Ah? Y acabamos de decir que se encuentra en los alveolos pulmonares. Es el lugar exactamente en donde se transfiere el oxígeno hacia el aparato circulatorio. Es el lugar donde la sangre devuelve el dióxido de carbono a los alveolos pulmonares y esto se elimina hacia el exterior. Tejido, el tejido cúbico simple. Estos tejidos son como si fueran unos tubos, como unos ductos, ¿ah? Que presentan en algunos, algunos casos en las glándulas endocrinas, ¿no? O en a ver, en la superficie de los ovarios. Ahí está presente el tejido epitelial simple cúbico y están en los folículos de las tiroides, o sea, en las glándulas de las tiroides, ¿no? Y el otro en la superficie del ovario, también en los riñones, ¿no? En los riñones. El tejido epitelio cilíndrico, el cilíndrico, eh, básicamente se encuentra ¿dónde? A ver, dice protección en las superficies húmedas. Por ejemplo, el tracto digestivo, estamos hablando desde, a ver, del estómago, de las cardias, eh,
hasta el intestino grueso, delgado, hasta el ano, en esas paredes de esos órganos se encuentran este tipo de tejido epitelial simple cilíndrico. ¿Ah? Además, en algunos conductos glandulares. Columnar, bueno, en la columna, ¿no? Reviste la cavidad uterina, los oviductos, trompa de falopio y los bronquios pulmonares. Siempre revistiendo paredes internas y externas del, de nuestro cuerpo o de los diversos órganos, ¿no? En cuanto al tejido epitelial compuesto, plano, plano, tenemos ¿dónde encontramos? En la cavidad oral, o sea, en la boca, en el cuello, en la epiglotis y en el esófago. Queratinizado quiere decir que está en la piel, ¿no? En la piel. Entonces, eh, este tipo de tejido se encuentra generalmente en las superficies, ¿no? En la superficie de cada uno de estos órganos. El tejido cúbico no queratinizado se encuentran en las glándulas sudoríparas que están debajo de, a ver, de la piel, ¿no? De la piel, en donde a través de los poros se secretan los sudores. También tenemos el cilíndrico en la uretra masculina, por donde se vierte la orina hacia el exterior. El pseudo estratificado cilíndrico en las vías respiratorias. Estamos hablando a partir de las fosas nasales, tráqueas, conductos excretores del aparato reproductor masculino. Hablamos de desde los testículos, los conductos espermáticos que se movilizan la célula masculina. Y el poliformo en la vejiga y la uretra y el uréter, vale decir, en el aparato excretor. Atención, a ver, por aquí, vamos a ver con quién estamos. Eh, Lucero, buenos días. Atención, Lucero. Lucero Mendoza. Buenos días, profesor. Ahora, ¿qué cosa, qué aparece en que estoy presentando en la pantalla? Los tejidos ¿Tejido qué? conectivos ¿Dónde se origina? en mesodérmico ¿Y cuál es la función que desempeña conectado un tejido a otro. a un tejido y a otro? Muy bien, gracias. A ver, tenemos aquí el óvulo, aquí tenemos el espermatozoides, luego se forma el cigoto. Este cigoto se va dividiendo en dos, se va dividiendo en cuatro sucesivamente. Luego se forman varias capas. Estas varias capas se lo voy a dibujar de la siguiente manera. Bueno, aquí está. Listo. La primera capa, a ver, voy a pintar de otro color.
A ver, de otro color. Vamos a ver acá. Esta capa es la capa más interna. Se llama endodermo. Luego tenemos la siguiente capa. Es el mesodermo. Y luego tenemos la capa más exterior. Se llama ectodermo. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Dónde se origina? En el mesodermo. O sea, estamos hablando aproximadamente en, en un mes empiezan a originarse en estas capas. Ahí aparece el tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo. O, ¿cuál es el otro nombre? Tejido conjuntivo también, ¿no? Tejido conjuntivo. Así se conoce, ¿no? Tejido conjuntivo. ¿Cuál es la función? Conecta. Su función es conectar, unir los diferentes tejidos, uno hacia otro. Esa es la función principal. Entonces, aquí podemos observar que dice, se llama tejido conjuntivo, ya lo hemos dicho, es una continuidad del tejido epitelial, muscular y nervioso, presentan diversos tipos de células, hemos visto las células fibroblásticas, hemos visto las células adipocitos, macrófagos, hemos visto también las células, los glóbulos blancos o la célula madre, ¿no? Tiene la gran capacidad de regeneración. Es un tejido vascularizado. ¿Qué es vascularizado? Quiere decir que en esa zona se presentan los vasos sanguíneos. Están las arterias y las venas. Funciones de mayor amplitud. Proporciona el sostenimiento y relleno estructural en los huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y como cápsula de estroma de los diferentes órganos, ¿no? Sirve como medio de intercambio metabólico, nutrientes y el oxígeno entre la sangre y las diferentes células del cuerpo. ¿Qué otra función más? Defensa, porque aquí estamos hablando de los glóbulos blancos. ¿Ah? Y aquí se concentra o es un gran almacén de las grasas, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación de los tejidos: conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo especializado. ¿Listo? Veamos entonces. Atención, eh, Valeria, buenos días. Valeria, buenos días. No sé si... Atención, Valeria. Sí, profe. Ahora, ¿qué aparece como título? Tejidos conectivos. Ya, tejidos conectivos. ¿Cómo se clasifica? ¿Puede dar lectura, por favor? A lo que está en pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Propiamente dicho y especializado. Propiamente dicho, mucoso, denso, laxo, reticular y denso se clasifica en irregular, elástico, irregular. Y en especializado se divide el lino, fibrocartílago y el adiposo en blanco y pardo. Bueno, propiamente dicho, ¿no?
es el tejido conectivo mucoso, eh, que viene a ser un tejido, a ver, aquí estamos, ¿no? El tejido mucoso. Este tejido mucoso, tiene bastante sustancia amorfa. Cuando es amorfa, quiere decir que no tiene una forma propiamente dicho, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, en el cordón umbilical de los recién nacidos, ¿no? En ese proceso se encuentra. También a la altura de las encías, de los dientes, que escasa, tiene escasa cantidad de sustancias. El tejido denso, el tejido denso viene a ser presente, a ver, se presenta de manera irregular, elástico, irregular. Irregular, bueno, su nombre lo está indicando, es de una forma variada, ¿no? Regular sí ya tiene una forma, una estructura muy semejante, elástico, que permite la elasticidad del órgano, ¿no? ¿Dónde están presentes? En el hígado, en los ganglios linfáticos, en los riñones, en la piel, en la dermis y el intestino delgado. Entonces, eh, se denomina denso por estas características que acabamos de mencionar, ¿no? Si es elástico, entonces proporcionará pues un estiramiento, algún estiramiento de lo que está protegiendo a los órganos, ¿no? Mientras que el tejido laxo eh, contiene bastantes sustancias extracelulares que se llaman también matriz. ¿Mm? Eh, lo que conocemos también como fibras colágenas que permiten el estiramiento de, de alguna zona de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los pies, a la altura de los tendones, a los tendones que permiten eso, o los ligamentos, ¿no? Y la reticular es un tejido laxo, eh, una variación del tejido laxo que se caracteriza por tener gran sustancia intercelular. Los especializados, hemos visto la sangre, el hueso, el cartílago y el adiposo. Vamos a ver en este momento el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso. A ver, características, el cartílago. ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos cartílago? Por ejemplo, en nuestros oídos, ¿no? Por ejemplo, Nariz. en la nariz, ¿no? Los cartílagos, ¿no? Entonces, de por sí podemos darnos cuenta que tienen una característica elástica, ¿no? Una característica elástica que permiten una flexibilidad, ¿no? Una flexibilidad que permite ese movimiento. Entonces, eh, ¿es flexible? Sí. ¿Cubre los extremos de los huesos? Sí. ¿No? Vale decir en la envoltura de los huesos, en los extremos. Y a veces cuando comemos encontramos como si fuera una especie de, de elástico, ¿no? De elástico. Entonces por eso se dice que es un tejido flexible, es un tejido especializado, ¿ah? Que está formado por la matriz extracelular y diferentes células con denominación de condrocitos, los extremos de los huesos. Características, una vez más, matriz firme, flexible, que reviste las fuerzas mecánicas. Es uno de los tejidos más duros del organismo
que soporta las fuerzas que se aplican. Imagínense la unión de un hueso con otro hueso, no hubiera este cartílago, es como que estaría unido dos fierros, ¿no? Y habría un rozamiento terrible que nos causaría dolor, ¿no? Entonces, este revestimiento nos ayuda en formar las articulaciones. De aquí viene, aquí están, ¿ven? Los cartílagos en esta imagen. ¿Podrán ver? Este de acá, esta zona, ¿no? Está revistiendo. ¿Ah? Esta zona, los cartílagos. Aquí también podemos observar en la otra imagen, los cartílagos. ¿Ah? Este, por ejemplo, es una imagen de la rodilla, ¿no? De la rodilla. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles son las células que conforman el tejido cartilaginoso? Vamos recordando aquí. Tenemos los condroblastos. 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 ¿Ya? Tenemos los condrocitos. Condrocitos. Y condroplasto. Condroplasto con P. Condroplasto. A ver, condroplasto. Los condroblastos son células cartilaginosos. Vamos a escribir con esta palabra. Jóvenes. Jóvenes. Los condrocitos vienen a ser ya las células cartilaginosas maduros. Y los condroplastos, bueno, donde vienen a ser como, a ver, vamos a poner entre comillas, como si fueran una casita. ¿De quiénes? De los condrocitos. Una casita, el lugar donde encontramos a los condrocitos. Aquí, esto es como su vivienda de los condrocitos. Muy bien. Vemos ya cuál es el cartílago. Ahora viene el tejido. Antes, el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo, la zona más dura, la zona más compacta. Una vez más, aquí está la imagen clarito que está cubriendo como si fuera el vinifán del cuaderno que está cubriendo al hueso, ¿no? Al hueso. Ya estamos hablando de un tejido eh, especializado, el tejido especializado. Bueno, aquí podrán observar el hueso es esponjoso. En esta zona es donde se produce gran cantidad de, aquí está la médula ósea roja en esta zona donde se producen los glóbulos rojos, la sangre, donde se produce la sangre. Bueno, y esta zona externa viene a ser el hueso compacto. Uy, no deja ver esto. Vamos a poner otro color más transparente que se pueda notar. Esta viene a ser el hueso compuesto. Y aquí dentro de este color amarillo viene a ser la médula, ¿no? La médula espinal, esta zona que está dentro del hueso, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser el tejido óseo? Bueno, es un tejido conectivo, estamos hablando que une órganos, ¿no? Que une órganos. Por eso se dice un tejido conectivo especializado, en el cual la matriz extracelular está mineralizada, que le da pues dureza y resistencia. Recuerden ustedes que para mantener la estructura compacta requerimos de una buena dosis de alimentación
que tenga que ver mucho con esta sal, ¿no? Que tenga calcio, ¿no? Que tenga calcio. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cuáles son las características de este tipo de tejido? Bueno, pues es rígido, rígido. Cuando hablamos de rígido, bueno, pues es compacto, duro, que presenta gran resistencia. Pero cuando estamos en la formación en el vientre materno, ¿m? No es un hueso compacto, ¿no? No es un hueso duro, no es un hueso resistente, no es, sino es todo lo contrario, es un hueso, pues, en proceso de formación. Ahí estaríamos hablando de condroblastos, el cartílago, condroblastos, que está en proceso de formación, en pleno proceso de formación. Ahora, existen dos tipos de tejido óseo. El inmaduro y el maduro. Aquí tienen el hueso inmaduro, aquí está, y el hueso maduro, adulto, ¿no? Mira, ya está más compacto. ¿Ah? El inmaduro, bueno, eh, no presentan pues originalmente como si fueran láminas superpuestas, ¿no? Dice, no muestra un aspecto laminar. ¿Qué contiene? Contiene una cantidad mayor de células que se compara con los otros tejidos óseos. Al microscopio óptico de la luz, este tejido se absorbe un basófilo. Un basófilo. Quiere decir, bueno, que contiene ya buenas sustancias mineralizadas. Eh, Al diferencia del maduro, el maduro es, tiene una forma lenta y ordenada, mientras que el inmaduro es rápida y desordenada. Tienen características opuestas. Es esponjoso, idéntica a un tejido compacto. La No, diferencia, Saúl, la saca Garena. como dices, por lo tanto, entonces, no se pueden observar las osteonas que sí hay en las células inmaduras. Bueno, a ver, continuamos. Astrid, buenos días. Astrid, ¿estamos Astrid? No está Astrid. Veamos entonces, Melanie, buenos días. Atención, Melanie. Exacto. ¿Cómo estamos, Melanie? Que no te escucho bien. Exacto. Melanie, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dice en tu pantalla? Del tejido óseo. Del tejido óseo. ¿Qué tipo de sales minerales podemos encontrar? ¿Qué tipo de alimentación debemos tener? Está escrito ahí en la pantalla con plumón de color morado para que se fortalezcan nuestros huesos. Ah, calcio. Calcio, ¿no? Calcio. ¿En qué alimentos encontramos calcio? ¿Qué ponen las gallinas? Huevos. Claro, en los huevos, ¿no? Ahí encontramos calcio. En la leche, en la leche y tejido óseo. Tejido óseo, muy bien. El tejido óseo. ¿Qué vienen a ser el tejido óseo? Viene a ser los
huesos, ¿de acuerdo? Sergio, estamos Sí, contigo. pues. Los huesos, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es el hueso? ¿Qué hacen Es los, duro, qué hacen los huesos en nuestro cuerpo? ¿Qué forma el hueso? Todo el conjunto. eh, Tenemos hueso de la cabeza, tronco, extremidades. Todos ellos forman el esqueleto. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir de este tejido? Son rígidos y consistentes, ¿no? Rígidos y consistentes. Bueno, las funciones que nos proporcionan es protege a los órganos vitales, ¿no? Si nos vamos a la altura del tórax, dentro del tórax tenemos, por ejemplo, al corazón. Por ejemplo, tenemos a los pulmones. Si nos trasladamos a la cabeza, entonces los huesos de la cabeza protegen órganos. Por ejemplo, el cerebro, ¿no? Por eso dice, brinda protección, ¿no? Ahora, ¿qué almacena? ¿Qué sustancias almacena? Sustancias mineralizadas, principalmente calcio y también el fósforo. Eso le da pues dureza, le da resistencia. Eh, en esta zona de que he coloreado de color rojo es la zona donde se forma la sangre, ¿no? Donde se forma la sangre. Ese proceso, a ver. Ese proceso se conoce con el nombre de hematopoiesis. Hematopoiesis. ¿Ya? ¿Qué pasa que aquí no me quiere? Vamos a ver. Si se puede escribir. Nada, ¿no? No se puede escribir. Hematopoiesis, ¿ya? Sirve como soporte mecánico de los tejidos blandos, de los tejidos blandos. Bueno, ¿cómo se llaman? A ver, no entiendo por qué no puedo escribir. A ver, vamos a ver. ¿Me está escuchando Namuchi? ¿Dónde está? Namuchi no, no es Namuchi. Lucero Mendoza, o tengo problemas con lo que no me escucha. Atención, Lucero Mendoza. Ahí está. Profesor. Sí me escucha, ¿no, Lucero? Ya. Entonces, ¿qué tipo de células tenemos? Acuérdense ustedes que hablamos de los oste, osteoblasto. Osteoblasto. Bueno, osteoblasto. ¿Qué más tenemos? Los osteocitos. Osteo, osteocitos. Luego tenemos los osteoclastos. Osteoclastos. Osteoclastos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que los osteoblastos están en el proceso de crecimiento. Están en el proceso de crecimiento y reparación de los huesos. Quiere decir que si tenemos una fractura, esta célula es el que se forma rápidamente, ¿no? ¿Dónde están los osteocitos? Bueno, digamos que estos son los, las células maduras, adultas, es decir, que ya está formada, ¿no? Y el osteoclasto tiene varios núcleos, por eso se llama multinucleada, ¿no? Tiene la función de reabsorber a los huesos. Veamos entonces por aquí. Astrid, ya se reincorporó Astrid. Astrid, ahora ¿de qué vamos a hablar? Astrid,
Hola, Astrid. ¿Todavía no estás, Astrid? Bueno, Sayumi también. A ver, Fernández Ariana. Profe, ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿De qué tejido? ¿Qué tejido dice aquí? tejido sanguíneo, Bueno, es decir, ¿de qué en una palabra de quién vamos a hablar? ¿Qué dice aquí? sangre, De la sangre, sangre. Claro. ¿Y el tejido tejido sanguíneo de qué está constituido? por plasma y células, Plasma y células, ¿no? El plasma, ¿de qué está constituido básicamente? agua, De agua, ¿no? De agua. O sea, digamos, el plasma está formado más o menos un buen porcentaje de la sangre. Gracias, ¿ya? Entonces, el tejido sanguíneo eh, tiene, a ver, estamos hablando de tejidos conectivos, pero es un tejido conectivo especializado, ¿no? Cuya función es de llevar los nutrientes hacia las células y luego eliminar las sustancias de residuo, las sustancias de desecho, ¿no? Esa es la función del tejido sanguíneo. Entonces, y la sangre está formado por el plasma y las células. ¿Cuáles son esas células? El glóbulo rojo, eritrocito, glóbulo blanco, este, los leucocitos, y luego tenemos también a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas se conocen también como trombocitos. Ahora, si el agua está presente, ¿qué significa? Que es la parte líquida de la sangre, ¿no? Bueno, está constituido por varias sustancias. Por ejemplo, acá dice aminoácidos, hormonas, glucosas, sales minerales, anticuerpo, urea, CO2. A esto podríamos agregarle proteínas. Y presenta un color amarillento, ¿ya? Este es un color amarillento. Esto es lo que significa el plasma. Y las células, en el caso del glóbulo rojo, aquí dice eritrocitos, pero también se llama hematías, ¿no? No tienen núcleo. Al no tener núcleo, ¿no? Aquí podemos observar, a ver aquí, glóbulos rojos, aquí está, glóbulos rojos, una vista en los microscopios. Eh, Estos glóbulos rojos no tienen núcleo, quiere decir que no se reproducen. Por eso se llaman anucleados. ¿Dónde se produce? En la médula ósea roja, hematopoiesis, ¿no? Es como si fuera un disco bicóncavo. ¿Cuánto tiempo de vida tiene? Un promedio de 3 por 4 meses, 120 días, 120 días. ¿Ah? ¿Qué transporta? Transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, ¿qué ocurre con los glóbulos blancos? Los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, su función principal es de defensa de nuestro cuerpo. Defiende a nuestro cuerpo. ¿Ah? Ese es el mecanismo de defensa del cuerpo. Frente a un ataque de virus, frente a un ataque de bacterias o de cuerpos extraños, inmediatamente los glóbulos blancos salen a defender, ¿no? Ellos sí tienen núcleo, por lo tanto se pueden reproducir.
Existen dos tipos de glóbulos blancos. Los granulocitos, que están los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, y los agranulocitos, que están los linfocitos y los monocitos. Aquí está la imagen de los glóbulos blancos. Aquí está, glóbulo blanco. Estos son los glóbulos blancos y sus diferentes. Y las plaquetas tienen la forma oval, tampoco no tienen núcleo, igual que los glóbulos rojos. Estos viven aproximadamente una semana, ¿ah? Una semana. No hemos hablado de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos viven también días, eh, aproximadamente, o perdón, horas, 8 horas más o menos de vida, y las plaquetas una semana. ¿Cuál es la función principal de las plaquetas? Bueno, la función es de coagulación. Finalmente, para retirarnos, aquí están los glóbulos, diferentes tipos de glóbulos blancos, los tipos de sangre. Si tienen la aglutinina A, se llama tipo A. Si tiene la aglutinina B, sangre de tipo B. Si tiene la aglutinina A y B, que son proteínas, se llama sangre de tipo A y B. Cero, si no tiene ningún tipo de aglutinina. Quiere decir que no tiene A, no tiene B, no tiene AB. También se reconocen como factores RH positivo, RH negativo. Jóvenes, voy a enviar en el grupo la práctica calificada del tema número 5. Atentos. He reenviado nuevamente el tema 4 en el grupo. Revisen, ¿ya? Revisen. ¿Alguna consulta antes de despedirnos? No se olviden en regularizar sus tareas, ¿ah? Si no hay nada, nos despedimos hasta la próxima clase.